Condicionamiento. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, condicionamiento respondiente, modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que, cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Así, el perro estaba dando una respuesta a un estímulo, la campana. La próxima vez que escuchara la campana, independientemente de si iba unida a la comida, empezaría a salivar. La forma más simple de condicionamiento clásico recuerda lo que Aristóteles llamaría la ley de contiguidad. En esencia, el filósofo dijo: cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente. A pesar de que la ley de la contiguidad es uno de los axiomas primordiales de la teoría del condicionamiento clásico, la explicación al fenómeno dada por estos teóricos difiere radicalmente de la expuesta por Aristóteles, ya que ponen especial énfasis en no hacer alusión alguna a conceptos como mente. Esto es, todos aquellos conceptos no medibles, cuantificables y directamente observables. Además, resulta más preciso afirmar que más que la mera contiguidad temporal, es la relación de dependencia entre la presentación entre el primero y el segundo estímulo lo que dispone las condiciones en las que ocurre el condicionamiento. El interés inicial de Pavlov era estudiar la fisiología digestiva, lo cual hizo en perros y le valió un premio Nobel en 1904. En el proceso, diseñó el esquema del condicionamiento clásico a partir de sus observaciones. Estímulo natural va con respuesta natural, estímulo incondicional va con respuesta incondicional. Ambas líneas del esquema muestran relaciones no condicionales o no aprendidas. La primera representa la relación entre un estímulo, que, aunque evoca la respuesta típica de la especie ante él, por ejemplo, orientarse hacia la fuente de un sonido, podemos considerar como neutral respecto a la respuesta que estamos intentando condicionar, por ejemplo, la salivación. La segunda línea representa la relación natural, no aprendida o incondicional entre otro estímulo y la respuesta a este respuesta incondicional. Los perros salivan, lo cual es una respuesta natural ante la presencia de comida. Estímulo condicionado va con respuesta condicionada, estímulo incondicionado va con respuesta incondicionada. Sin embargo, en virtud de la relación de dependencia que se establece entre la presentación de ambos estímulos, de manera que uno funcione consistentemente como condición de la presencia de otro, es posible que otro estímulo pase a evocar también la respuesta incondicional, aunque antes no lo hiciera. Por ejemplo, la presencia del sonido de una campana unos segundos antes de la presentación de la comida, después de algunos pocos ensayos. El ruido de la campana evocaría confiablemente y por sí solo la respuesta de salivación, además de seguir evocando la respuesta de orientación ante el sonido. La campana funciona ahora como un estímulo condicional que produce una respuesta condicional. La prueba de que el condicionamiento se ha llevado a cabo consiste en presentar solo el estímulo condicional, sin el estímulo incondicional, observando que la respuesta condicional se produce de manera consistente, siempre y cuando se siga presentando, aunque sea de manera ocasional, la presentación del estímulo incondicional enseguida del estímulo condicional. Estímulo condicionado va con respuesta condicionada. El original y más célebre ejemplo de condicionamiento clásico involucraba el condicionamiento salivario de los perros de Pavlov. Durante sus investigaciones sobre la fisiología de la digestión en los perros, Pavlov notó que, en vez de simplemente salivar al presentarle una ración de carne en polvo, una respuesta innata al alimento que él llamaba la respuesta incondicional, los perros comenzaban a salivar en presencia del técnico de laboratorio que normalmente los alimentaba. Pavlov llamó a estas secreciones psíquicas. De esta observación, predijo que,
Si un estímulo particular estaba presente cuando al perro se le proporcionara su ración de alimento, entonces este estímulo se asociaría al alimento y provocaría salivación por sí mismo. En su experimento inicial, Pavlov utilizó un metrónomo a 100 golpes por minuto, aunque popularmente se cree que utilizó una campana para llamar a los perros a comer. Y, después de varias repeticiones, los perros comenzaron a salivar en respuesta al metrónomo. Fenómenos asociados. La persistencia del reflejo condicional depende de la presentación concurrente de sus elementos. Si se deja de presentar el EI después del estímulo condicionado, finalmente la respuesta condicionada desaparece, fenómeno que se conoce como extinción. Después de que se ha completado este proceso, la respuesta condicional podría reaparecer sin que se vuelvan a presentar los elementos conjuntamente, lo que se conoce como recuperación espontánea. Finalmente, la respuesta condicional ya no se presenta ante el estímulo condicional, de manera que respecto a este vuelve a funcionar como un estímulo neutro. Estímulo condicionado da lugar a, sin respuesta condicionada. Es decir, estímulo neutro da lugar a, respuesta neutra. Las propiedades formales de los estímulos pueden desempeñar un papel importante en el proceso de condicionamiento clásico. La respuesta condicionada puede aparecer en presencia de estímulos que no fueron originalmente estímulo condicionado, pero que comparten algunas características con ellos. Por ejemplo, si el estímulo condicionado es un sonido de campana, la respuesta condicionada podría aparecer también ante un timbre, el tic-tac de un reloj u otros ruidos, lo cual se conoce como generalización de estímulos. Al fenómeno opuesto, por el cual la respuesta condicional se va produciendo ante estímulos de características cada vez más específicas, se le conoce como discriminación de estímulos. Un experimento clásico de este fenómeno describe cómo unas palomas eran entrenadas para responder ante la exposición a una frecuencia determinada de sonido, siendo capaces de omitir la respuesta ante variaciones mínimas en esta frecuencia. Un estímulo condicionado puede en ocasiones funcionar como un EI en un proceso de condicionamiento, de modo que un nuevo estímulo neutro puede funcionar como un segundo estímulo condicionado, asociándose con un primer estímulo condicionado. Un estímulo incondicional da lugar a una frecuencia incondicionada siguiendo con el primer estímulo condicionado da lugar a una frecuencia condicionada siguiendo a él. Segundo estímulo condicionado que da lugar a una frecuencia condicionada. Este fenómeno se conoce como condicionamiento de segundo orden. Aparentemente se han documentado casos de condicionamientos hasta de tercer orden, pero son muy difíciles de lograr y mantener. Evidencia empírica en humanos. Los estudios de condicionamiento clásico en seres humanos han desatado una gran controversia en lo relativo a hasta qué punto son generalizables a los seres humanos las conclusiones obtenidas en los experimentos realizados con otros animales. John Brodes Watson y Russell Iraner demostraron que el proceso de condicionamiento pavloviano podía usarse en humanos y que probablemente constituía una fuente importante de nuestra experiencia, en lo que ha sido llamado el experimento del pequeño Albert. En tiempos más recientes se han identificado procesos de condicionamiento clásico en humanos como condicionamiento aversivo al sabor, náusea condicional en quimioterapia, por ejemplo, condicionamiento de parpadeo o palpebral, condicionamiento de reflejo rotuliano, fobias, condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje mediante el cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias.
y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. El término condicionamiento operante fue introducido por Buenerus Frederick Skinner, aunque hoy se prefiere el de condicionamiento instrumental, introducido por Edward Thorndike, por ser más descriptivo. Este último sugiere que la conducta sirve de instrumento para conseguir un fin y se da por ensayo y error, a diferencia del condicionamiento operante planteado por Skinner, que establece que aquellas respuestas que se vean reforzadas tienen tendencia a repetirse y aquellas que reciban un castigo tendrán menos probabilidad de repetirse. La investigación sobre el condicionamiento operante ha dado lugar a una tecnología muy minuciosa para la enseñanza, denominada modificación de conducta. Primeras investigaciones. El psicólogo Edward Thorndike fue uno de los pioneros en el estudio del condicionamiento instrumental. Para ello, ideó sus denominadas cajas de solución de problemas, que eran jaulas de las que los gatos, que eran los animales con los que trabajaba, podían escapar mediante acciones simples como manipular un cordón, presionar una palanca o pisar una plataforma. Como incentivo para resolver el problema, el gato podía ver y oler que fuera de la caja había comida, pero no podía alcanzarla. Al principio, el gato comenzaba a hacer movimientos azarosos, hasta que casualmente resolvía el problema, por ejemplo, tirando de la polea que abría la jaula. Sin embargo, cada vez que Thorndike metía al gato en la jaula, tardaba menos en salir. Esto se debía a que se estaba produciendo un condicionamiento operante. La conducta de tirar de la polea estaba siendo reforzada, por su consecuencia la apertura de la caja y la obtención de la comida. Esta conducta, al ser reforzada, se convertía en la conducta más probable en un futuro cuando las circunstancias eran similares. A partir de estos experimentos, Thorndike estableció un principio que denominó ley del efecto. Cualquier conducta que en una situación produce un efecto satisfactorio, se hará más probable en el futuro. Si la respuesta va seguida de una consecuencia satisfactoria, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si a la respuesta le sigue una consecuencia desagradable, la asociación se debilita. En otras palabras, Thorndike defendía que todos los animales, incluyendo al ser humano, resuelven los problemas mediante el aprendizaje por ensayo y error. También los estudios de Pavlov sobre condicionamiento clásico tuvieron una gran influencia en el estudio del condicionamiento operante. Si bien se trata de procesos de aprendizaje diferentes, el condicionamiento clásico y el operante comparten varios de sus principios, como la adquisición, la extinción, la discriminación o la generalización. El autor más importante en el estudio del condicionamiento operante es Buenerus Frederick Skinner. A finales de la década de 1920 empezó a trabajar con palomas. Para ello, utilizaba un ambiente libre de distracciones denominado caja de Skinner, en el que se podían manipular las condiciones en las que se proporcionaba alimento a los animales. Sus exhaustivos estudios utilizando este artefacto permitieron a Skinner descubrir muchos de los factores que influyen en el condicionamiento operante. Procedimientos de condicionamiento. Existen 4 procedimientos o tipos de condicionamiento instrumental: refuerzo positivo o condicionamiento de recompensa. Un refuerzo positivo es un objeto, evento o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Se trata del mecanismo más efectivo para hacer que tanto animales como humanos aprendan. Se denomina refuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta, y positivo porque el refuerzo está presente. Refuerzos positivos típicos son las alabanzas, los regalos o las aportaciones monetarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones algo que ordinariamente se considera desagradable puede funcionar como refuerzo positivo, ya que de hecho incrementa la probabilidad de la respuesta, como cuando se grita a un niño ante una rabieta,
y este se siente reforzado porque así llama la atención. Refuerzo negativo. Un refuerzo negativo es un objeto, evento o conducta cuya retirada incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Al igual que el anterior, se denomina refuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta, pero negativo porque la respuesta se incrementa cuando el refuerzo desaparece. En el refuerzo negativo se pueden distinguir dos procedimientos: condicionamiento de escape. En este caso, la frecuencia de una respuesta aumenta porque interrumpe un estímulo aversivo, es decir, un suceso que está ocurriendo y que el sujeto considera desagradable. Un ejemplo típico sería el de un animal que aprieta una palanca porque así elimina una corriente eléctrica, o el de un padre que le compra una chuchería a su hijo para dejar de oírle llorar. Condicionamiento de evitación. En este caso, la frecuencia de una respuesta aumenta porque pospone o evita un estímulo aversivo futuro. Un ejemplo típico sería el de un alumno que estudia para evitar una mala nota. Entrenamiento de omisión. Se produce cuando la respuesta operante impide la presentación de un refuerzo positivo o de un hecho agradable. Es decir, consiste en retirar el estímulo positivo de una conducta para así provocar la extinción de la respuesta. Un ejemplo importante es el de tiempo fuera, en el que se retira la atención de un niño aislándolo durante un cierto periodo de tiempo. Castigo. El castigo provoca la disminución de una conducta porque el suceso que la sigue es un estímulo aversivo. Un ejemplo típico es castigar a una rata con una pequeña corriente eléctrica cuando pulsa una palanca. Aunque el castigo puede ser en ocasiones muy eficaz para hacer que desaparezca una conducta, se recomienda utilizarlo lo menos posible, ya que tiene muchos efectos adversos o no deseados. En muchas ocasiones la conducta solo desaparece temporal o únicamente en los contextos en los que es probable el castigo. Además, genera gran cantidad de consecuencias secundarias como frustración, agresividad, etc., que pueden hacer que se detenga el proceso de aprendizaje. Por eso, en la aplicación de castigos es importante seguir ciertas reglas, como reforzar al mismo tiempo conductas alternativas a la castigada, aplicarlo inmediatamente después de la conducta que se quiere suprimir, o ser constante, ya que castigar una conducta solo a veces produce un efecto contrario al que se desea. Tipos de refuerzos. Lo que es o no es un refuerzo durante el condicionamiento operante depende del individuo y de las circunstancias en que se encuentra en ese momento. Por ejemplo, unas galletas pueden suponer un refuerzo para un perro hambriento, pero no para uno que acaba de comer carne. Los refuerzos se pueden dividir en dos grandes grupos: los primarios o intrínsecos y los secundarios o extrínsecos. Se dice que un reforzador es primario o intrínseco cuando la respuesta es reforzante por sí misma. Es decir, cuando la respuesta es en sí una fuente de sensaciones agradables y la acción se fortalece automáticamente cada vez que ocurre. Existen varios tipos de conductas que son intrínsecamente reforzantes. Por ejemplo, las respuestas que satisfacen necesidades fisiológicas, como beber cuando se tiene sed o comer cuando se tiene hambre, son intrínsecamente agradables para la mayoría de los organismos. Muchas actividades sociales o que brindan estimulación sensorial o intelectual son también con frecuencia intrínsecamente reforzantes, al igual que la sensación de progreso en una habilidad. También pueden ser reforzantes por sí mismas todas las conductas que ayudan a un organismo a evitar algún daño. Sin embargo, las actividades intrínsecamente gratificadoras no siempre son reforzantes desde el principio. Por ejemplo, se necesita cierta habilidad antes de que una actividad que requiere competencia como tocar un instrumento musical, por ejemplo, se vuelva inherentemente satisfactoria. Los refuerzos secundarios o extrínsecos son aprendidos, y en ellos el premio o gratificación no es parte de la actividad misma, sino que obtienen su carácter de refuerzo por asociación con los reforzadores primarios.
Por ejemplo, las recompensas monetarias se convierten en refuerzo porque permiten a su vez conseguir refuerzos primarios. Un tipo de reforzadores extrínsecos especialmente importante, que pueden influir enormemente cuando se trata de modificar la conducta humana, son los reforzadores sociales como el afecto, la atención o la aprobación. En la vida real, diversos reforzadores intrínsecos y extrínsecos se encuentran habitualmente entremezclados en un mismo suceso reforzante. Fases del condicionamiento operante. La adquisición de la respuesta se refiere a la fase del aprendizaje en que la respuesta es seguida por reforzadores. Durante la adquisición la respuesta se vuelve más fuerte o frecuente, debido a su relación con la consecuencia reforzante. Generalización. Las respuestas fortalecidas mediante procedimientos operantes en un conjunto de circunstancias tienden a extenderse o a generalizarse en situaciones similares, al igual que ocurre en el condicionamiento clásico. Cuando más parecidos sean los contextos, más probable es la generalización. Discriminación. Los individuos desarrollan también discriminaciones al reforzarse las respuestas en una situación, pero no en otra. Extinción. Cuando se retira el reforzamiento para alguna respuesta particular, dicha conducta disminuye su frecuencia gradualmente hasta que solo ocurre con la misma frecuencia con que ocurría antes del reforzamiento. Sin embargo, es importante advertir que, en muchas ocasiones, después de que se retiren los reforzadores, se advierte inicialmente un aumento de la cantidad de respuesta y de la frustración antes de que empiece la disminución. Y la recuperación espontánea, al igual que en el condicionamiento clásico, las respuestas que se han extinguido vuelven a aparecer algunas veces. Es decir, se da una recuperación espontánea después de un descanso. Programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento son reglas que indican el momento y la forma en que la aparición de la respuesta va a ir seguida de un reforzador sobre la administración del reforzador. Estos programas influyen en distintos aspectos del aprendizaje, como la rapidez con la que se aprende inicialmente la respuesta, la frecuencia con la que se ejecuta la respuesta aprendida, la frecuencia con la que se hacen las pausas después de los reforzamientos, o el tiempo que se sigue ejecutando la respuesta una vez que el refuerzo deja de ser predecible o se suspende. Existen dos tipos básicos de reforzamiento, el reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente. En el reforzamiento continuo cada una de las respuestas da lugar a la aparición de un reforzador, como en el caso de una paloma que recibe comida cada vez que picotea una tecla. Este tipo de reforzamiento parece ser el modo más eficaz para condicionar inicialmente la conducta. Sin embargo, cuando el refuerzo cesa, por ejemplo, cuando desconectamos la entrega de alimento, la extinción también es rápida. Por su parte, en el reforzamiento intermitente las respuestas solo se refuerzan algunas veces, como en el caso de una persona que juega a las máquinas y recibe el refuerzo o premio cada varias jugadas. Este tipo de programa produce un patrón más persistente de respuestas que un programa continuo cuando el reforzamiento se vuelve impredecible o cesa. Una combinación de reforzamiento intermitente y de refuerzo continuo es muy eficaz cuando se trata de enseñar a los sujetos mediante condicionamiento operante. Al principio se utiliza un reforzamiento continuo, para que se adquiera la respuesta, y luego se pasa a un reforzamiento intermitente, para que sea más difícil que se extinga. Siguiendo con los programas de reforzamiento. El reforzamiento intermitente da lugar a los programas de reforzamiento, que pueden ser de dos tipos, de razón en función del número de respuestas y de intervalo en función del tiempo. A su vez, cada uno de ellos admite dos tipos de administración, fija o variable. Razón fija. El refuerzo se obtiene después de un número fijo de respuestas. Un ejemplo se da cuando las fábricas pagan a sus obreros después de producir un determinado número de productos. En realidad,
El reforzamiento continuo es un programa de este tipo de razón 1. Los individuos responden con una tasa relativamente mayor de respuestas cuando operan bajo programas de razón fija superior a 1. Dependerá del caso aplicar la razón más adecuada, pero por lo general hacen una pausa para descansar después de recibir el reforzamiento, antes de proseguir con la respuesta. Razón variable, en este caso, el número de respuestas para conseguir el reforzador varía aleatoriamente, aunque siempre dentro de un promedio determinado. Un ejemplo son las máquinas tragamonedas, que están programadas para otorgar el premio conforme a un programa de razón variable. Muchos reforzadores naturales, como el éxito o el reconocimiento, se acercan mucho a este tipo de programas. Los programas de razón variable producen una tasa de respuesta global elevada sostenida, y los individuos no hacen pausa después del refuerzo. Aparentemente, la incertidumbre de no saber cuándo va a llegar el siguiente reforzador mantiene a los organismos produciendo la respuesta constantemente. Intervalo fijo, el refuerzo aparece cada vez que transcurre una determinada cantidad de tiempo, siempre que durante el intervalo se haya dado la respuesta. Un ejemplo sería el de un padre que verifica cada media hora que su hijo está estudiando, y cuando es así le hace un halago. Los programas de intervalo fijo producen una tasa de respuestas desigual. Una vez que se administra el refuerzo, la tasa de respuestas tiende a ser baja. Durante el intervalo, la conducta aumenta típicamente hasta alcanzar un nivel elevado inmediatamente antes del siguiente reforzador programado. La cantidad global de respuestas en un programa de intervalos fijos es moderada. Intervalo variable, el refuerzo está disponible después de un tiempo que varía aleatoriamente, pero alrededor de un promedio. Un ejemplo es el de un profesor que realiza exámenes sorpresa aproximadamente cada semana. Este tipo de programa por lo general produce una tasa de respuesta constante, pero moderada. Por lo general, los programas de tasa razón producen una adquisición más rápida, pero fácilmente extinguible una vez suspendida la administración de reforzadores, y los de intervalo producen una adquisición más estable y resistente a la extinción. En la vida real, estos programas básicos a menudo se combinan. Distinción entre condicionamiento clásico y operante. En el condicionamiento clásico la asociación se da entre un estímulo condicionado y uno incondicionado. En el condicionamiento instrumental, la asociación se da entre las respuestas y las consecuencias que se derivan de ellas. En el condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado no depende de la respuesta del sujeto, mientras que en el operante las consecuencias dependen de la respuesta del sujeto. En el condicionamiento clásico, la respuesta del sujeto es involuntaria, mientras que en el instrumental es generalmente voluntaria. Reflejo. El término reflejo se define como la respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo ante la presencia de un determinado estímulo. La respuesta refleja implica generalmente un movimiento, aunque puede consistir también en la activación de la secreción de una glándula. Como ejemplo de reflejo que implica el movimiento, puede citarse el de prensión palmar, que consiste en que, al aplicar presión en las palmas de las manos con un objeto, se desencadena una flexión espontánea de la mano que se cierra tratando de atraparlo. Este reflejo es característico de los niños recién nacidos y se pierde a partir de los 4 meses. Entre los reflejos que provocan la activación de una glándula, puede citarse el reflejo de secreción láctea, que consiste en la respuesta de la glándula mamaria que produce leche ante el estímulo de succión del pezón por parte del niño. Los reflejos pueden ser de carácter innato o adquirido. Un ejemplo de reflejo innato sería alejar la mano de una superficie caliente. Un reflejo adquirido o condicionado sería pisar el freno del coche tras observar la luz roja en un semáforo.
Este reflejo se va adquiriendo a través de la experiencia durante el proceso de aprendizaje en la conducción. Llega un momento que el acto se realiza de manera automática sin que debamos pensar antes de llevar a cabo la acción. Propiedades de los reflejos. Entre las propiedades de los reflejos indicaremos: invariabilidad. La acción de un estímulo determinado sobre un campo receptor de un mismo individuo causa siempre el mismo reflejo. Ejemplo: la acción del roce en el interior de las fosas nasales provoca un estornudo. Integridad. Para que se produzca un reflejo debe existir continuidad entre los elementos anatómicos que deben entrar en acción. Una interrupción en el arco suprime el reflejo. Velocidad. Para medir esta velocidad hay que distinguir el recorrido de la excitación en el nervio sensitivo, el tiempo de reacción para transformar la impresión sensitiva en reacción motriz, el recorrido de la excitación en el nervio motor, el tiempo de reacción del músculo. Ecuación personal. El tiempo de la reacción es variable según los individuos. Puede ser disminuido por el ejercicio. Ley de la localización. La intensidad causa reflejos unilaterales. Excitando ligeramente la extremidad de la pata derecha de la rana decapitada, el animal retira solamente esa pata. Ley de simetría. La intensidad causa reflejos bilaterales. El animal retira las dos patas posteriores. Ley de la intensidad. En este caso se verifica también la ley de la intensidad. Es decir, que la pata excitada ejecuta movimientos más energéticos que la otra. Ley de irradiación. La intensidad causa un movimiento reflejo que se extiende a la pata anterior del mismo lado que la pata excitada. El animal retira, pues las dos patas posteriores y la pata anterior derecha. Leyes de los reflejos. La médula es el asiento de los movimientos involuntarios. Para la comprobación de dichos nos bastará decapitar una rana y, enseguida, pinchar una de sus patas traseras. Se notará que el animal reacciona y la encoge con energía, respondiendo así al estímulo del pinchazo con un acto inconsciente. Las condiciones y caracteres de estos actos reflejos espinels podemos sintetizarlos en las leyes llamadas leyes de los reflejos. Las leyes de los reflejos se deducen del principio de que la reacción es proporcional a la acción, es decir, a la intensidad del estímulo. Un estímulo de intensidad creciente da lugar a movimientos cada vez más enérgicos y generalizados. Reflejos osteotendinosos. También reciben el nombre de profundos, de estiramiento muscular o miotácticos. Consisten en que al estirar un músculo éste responde con una contracción que se opone al estiramiento. Este tipo de reflejos se obtienen en la práctica médica realizando la percusión de un tendón mediante un martillo de reflejos u otro objeto adecuado para tal fin. La respuesta es una contracción brusca del músculo correspondiente. Los principales reflejos pertenecientes a este grupo son: reflejo bicipital. La respuesta es la contracción del músculo bíceps braquial. Reflejo tricipital. La respuesta es la contracción del músculo tríceps braquial. Reflejo estiloradial. Reflejo cúbito-pronador. Reflejo rotuliano. La respuesta es la contracción del músculo cuádriceps. Reflejo aquiliano. La respuesta es la contracción del músculo tríceps sural. Reflejo mediopubiano. Reflejo nasopalpebral. La respuesta es la contracción del músculo orbicular de los párpados de ambos ojos. Reflejo superciliar. La respuesta es la contracción del músculo orbicular de los párpados del ojo correspondiente. Reflejo maseterino. Reflejo de flexión. Se origina a partir de receptores del dolor presentes en la piel y los músculos receptores nocioceptivos. La estimulación de estos produce una respuesta motora que tiende a separar el miembro del estímulo doloroso, activando los músculos flexors de la extremidad afectada,
Por ello recibe también el nombre de reflejo de retirada. Este reflejo tiene la función fisiológica de evitar que se produzca un daño importante en los tejidos. Se activa con relativa frecuencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, si mientras andamos pisamos una tachuela, automáticamente la pierna se flexiona y el pie se separa del suelo en un intento de minimizar el daño. Reflejos primitivos. Son característicos del recién nacido y lactante. A medida que el cerebro va avanzando en su proceso de maduración, este tipo de reflejos desaparece. Si persisten a partir de cierta edad, se consideran un signo de enfermedad provocada por una alteración en el desarrollo del sistema nervioso. Algunos de los reflejos que pertenecen a este grupo son los siguientes: reflejo de succión, reflejo de marcha automática, reflejo de prensión palmar, reflejo de prensión plantar, reflejo de Moro, llamado así en honor del pediatra Ernst Moro. Reflejo de paracaídas. Reflejo de Babinski. Reflejos vegetativos. Los centros reflejos encargados de determinadas respuestas específicas se hallan situados a diferentes niveles de la médula, como los que producen la erección del pene, la eyaculación, la secreción de sudor, etc. Algunos se ubican en el bulbo raquídeo, engrosamiento medular próximo al encéfalo, donde están situados los centros respiratorios, circulatorio, de la deglución, que controlan las actividades correspondientes. El funcionamiento vegetativo del organismo se halla regulado y controlado por un conjunto de reflejos muy variados, entre los que se pueden citar, además de los que afectan al sistema respiratorio, circulatorio o a la secreción salival, de cuyos centros se hablaba en el apartado anterior, otros como la tos, el parpadeo, los reflejos Paschers, mediante los cuales se mantiene el equilibrio del cuerpo en condiciones estáticas y dinámicas, el del tono muscular, el rubor o la palidez. Estos de carácter muy complejo. Todos estos reflejos son de tipo innato, no aprendido y en su casi totalidad de carácter involuntario, si bien sobre algunos se puede ejercer cierto control. Reflejos condicionados. El reflejo condicionado, a diferencia del innato, se desarrolla a lo largo de la vida del organismo, a medida que éste va adquiriendo experiencias nuevas. Durante el proceso mediante el cual se instaura un reflejo condicionado, un estímulo que anteriormente resultaba indiferente se convierte en el causante de una respuesta automática. Un ejemplo muy claro de reflejo incondicionado sería el reflejo de succión, presente en el niño en el momento del nacimiento y gracias al cual el contacto del pezón de la madre con la boca del lactante provoca en este último de forma automática la succión de la leche. Sin embargo, en muchos casos, cuando el pequeño tiene únicamente 15 días de vida, desarrolla la respuesta de succión cuando se le coloca el babero, no siendo necesario estimular físicamente la boca del bebé. Esta respuesta, que no es innata, sino aprendida y está desencadenada por la colocación del babero, es un buen ejemplo de reflejo condicionado.